Estás escuchando No me cuentes cuentos en Radio Global Coach en PNL Radio y seguimos hablando de violencia de género en este mes violeta y para ello hablamos con Senia González sobre cibersexo. Senia, bienvenida. Ya esta novena temporada, ya hace unas cuantas temporadas que estás con nosotras y este es un tema, ¿no? A abordar y de actualidad que tenemos hoy aquí. Exacto, sí, muchas gracias Raquel por contar conmigo un día más, así que allá vamos para compartir un poquito de información sobre sexualidad. Senia, últimamente estoy viendo en redes sociales, tanto en carne propia como en otras mujeres, que comparten mensajes sexuales, Ujú. ¿no? Que les envían personas que no conocen de nada. ¿Qué crees que le puede mover a una persona a escribir un mensaje así con fines sexuales? Pues mira Raquel, yo creo que muchas veces detrás de estos mensajes al final hay una incapacidad o dificultad de respetar los límites y tener en cuenta también que el espacio no es para eso, ¿no? Como no saber ubicarte. Es cierto que hay personas y que la mayoría en estos casos suelen ser hombres que se sienten con el derecho de acceder a cualquier espacio, incluso a un perfil profesional, como si todo estuviera ahí para su deseo, para su satisfacción, ¿no? Y que particularmente también es algo que pasa mucho a mí como sexóloga y a compañeras también, ¿no? Que como es complicado yo creo que entender lo que significa ser sexóloga o un proceso de terapia, ¿no? Como que parece que estamos ahí siempre disponibles y es como muy habitual entre nosotras que nos lleguen, o sea, contenido de fotos súper explícito, audio súper largo, de, ¿no? Como, doctor, ayúdame, y es como, ¿no? Se nota como quién va realmente a que tú le ayudes o quién va como a eso, a como a escupirte su necesidad y como si fueras eso, en plan, estuvieras ahí como para su deseo sexual, ¿no? Y al final un poco lo que ocurre en estas situaciones es que también hay una fuerte deshumanización de, pues, de la otra persona, ¿no? De quien recibe ese mensaje, porque es como que ves una cuenta, pero no ves que hay una persona detrás de ella, sino que es como una especie de buzón que está disponible para satisfacer lo que decía, ¿no? Este deseo, esta fantasía muchas veces. Y al final esta distancia hace que, pues eso, algunos hombres se sientan legitimados para cruzar esos límites que quizás en persona, pues o como que no harías o te frenarías más o tendrías más en cuenta esa parte, ¿no? Hay otra persona ahí que quizás pues no le apetece recibir esto, ¿no? No es algo agradable. Y al final cuando esto se da, ¿no? Ahora que también has nombrado lo de pues el mes de la violencia de género, ¿no? Que muchas veces no tienen que ver tanto con el deseo en sí, porque al final cuando es como de un deseo genuino, pues sueles tener en cuenta, ¿no? Como que hay otra persona, ssino que suele ser como de un ejercicio de poder, ¿no? Desde el egoísmo, desde la impulsividad y como decía antes, ¿no? Esa dificultad para ver que hay otra persona en esa interacción, ¿no? Sino que es como muy, eso, desde mi individualidad. Senia, el otro día estábamos hablando en una tertulia sobre la forma de relacionarse de los jóvenes y me llamó la atención que nuestra psicóloga Jennifer Montes de Oca, compis tuya también, nos habló de la forma que tienen ahora mismo de relacionarse los jóvenes, ¿no? De que preguntan por ChatGPT, tengo una persona al lado, ¿cómo puedo hablarle o cómo puedo iniciar una conversación, ¿no? Y esto está afectando también hasta tal punto que se llega a preferir el tener sexting, ¿no? Que yo me enteré de lo que significa este término, ¿no? De mantener relaciones Ujú. por mensaje de texto hace muy poco, antes de llegar a tener un contacto físico. Claro, al final, ¿no? Esa parte también que nos permite la tecnología, ChatGPT, es que se da una interacción con alguien que no es real, ¿no? De ahí la inteligencia artificial, ¿no? Y esto al final, pues, tanto la inteligencia artificial, el sexting o cualquier otra práctica sexual que tenga que ver con el entorno digital, puede ser algo totalmente válido y satisfactorio, sobre todo, pues, quizás en ciertas relaciones que, pues, son a distancia o tienes falta de tiempo, pues, por X razones, ¿no? Tienes como alguna preferencia personal. El problema muchas veces de esto es cuando es la única vía y ese, pues hablar con ChatGPT, el sexting, se convierten en eso, lo que dicen, ¿no? La única vía que te lleva a evitar sistemáticamente el contacto físico, el contacto piel con piel, el contacto con otra persona, ¿no? Que al final es algo que, aunque nos dé miedo, muchas veces es algo humano, ¿no? Y algo que necesitamos para nuestra salud física y mental. Entonces, muchas veces como que esa protección al final, o como esa barrera, suele tener que ver con un miedo a la vulnerabilidad, con miedo a exponerme a que la otra persona me vea, ¿no? Porque esa vulnerabilidad puede tener algún riesgo, ¿no? Y aunque tiene muchos beneficios y por eso lo necesitamos, se dan como todas esas protecciones, ¿no? Esas barreras que, como decía, tienen que ver mucho con el miedo y con lo que implica al final conectar con otra persona, ese contacto real, ese contacto humano, ¿no?
Entonces, realmente, estas prácticas sexuales digitales son súper beneficiosas, ¿no? Pero hay que saber usarlas, ¿no? Y que no sean la única vía. El anonimato y la distancia digital permiten explorar fantasías que quizás de otra manera no fueran accesibles. Exacto, ¿no? Como decía, este espacio digital muchas veces como que genera una especie de refugio, ¿no? O de como de un lugar seguro que a veces puede tener sus trampas, ¿no? Y es que este anonimato y esta distancia digital que se da crean como un escenario donde muchas personas sienten pues que no están expuestas del todo, ¿no? Y que no hay, pues no hay un cuerpo, no hay una mirada de otra persona, no hay una reacción, no hay como riesgo a sentirme incómodo, ¿no? Entonces eso genera una especie como de sensación de libertad que facilita pues expresar deseos, pedir cosas o explorar fantasías que quizás en lo presencial pues no me permitiría, ¿no? Que me pueden dar vergüenza, perdón, o dar miedo también. Pero lo que pasa, como decía antes, ¿no? Que cuando a lo mejor estas prácticas sexuales implican a otra persona, justo esa distancia digital nos puede llevar a deshumanizarla, no tener en cuenta que tengo que ver su deseo, su consentimiento, ¿no? Y es como que nos vuelve a colocar en ese lugar quizás como muy individualista, muy egoísta, ¿no? Que esa parte de veo a la pantalla, al final todo esto es muy inconsciente, ¿no? Obviamente yo no elijo en plan de, vale, tengo una pantalla, me olvido que hay una persona, ¿no? Pero es que esto se da mucho, ¿no? Incluso también en las apps de citas, por ejemplo, de, bueno, yo paso perfiles constantemente en Tinder y es como, no tengo en cuenta cómo me dirijo, si abro una conversación y luego la continúo, ¿no? Sino como que tiene que ver aquí mucho, yo creo que es un mix de toda esta parte tecnológica y también una parte como muy de consumo, ¿no? Muy capitalista que se lleva al sexo, se lleva a los cuerpos y se lleva también a los vínculos, ¿no? Yo creo que, te digo, este tema como que para mí tiene también mucha chicha y podríamos estar aquí debatiendo horas porque como que se juntan muchas cosas, ¿no? Que al final tienen muchos beneficios, pero que también están teniendo un coste real en la manera de vincularnos con las otras personas y con nuestra sexualidad. Sí, de hecho podría estar también vinculada con una realidad sexual idealizada de la creencia de que esas expectativas se pueden llegar a cumplir. Sí, al final también, yo creo que se junta también el hecho de no haber tenido una educación sexual, ¿no? Entonces, ese espacio vacío, ¿no? De tener referencias, necesitamos llenarlo con algo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí muchas veces este hueco lo rellenan, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? O la pornografía, que al final construimos una sexualidad creyendo que debería ser de X manera, ¿no? Unos cuerpos perfectos que son más válidos que otros, que tienes que luchar y esforzarte por conseguir un deseo que tiene que ser siempre igual, siempre alto, y si baja un poquito ya es como, hay algo que está fallando, ¿no? Cuando realmente la sexualidad es algo muy cambiante, ¿no? Como la vida, ¿no? Que lo mismo, en plan, pues tiene que ser como un sexo súper perfecto, como si no hubiese torpeza, cuando al final es algo súper humano, ¿no? Es como que vivimos una sexualidad como de revista, ¿no? De catálogo. Y al final esa idealización, pues nos va a desconectar de nuestras sensaciones, del placer, ¿no? Si estamos siempre en esa búsqueda del estándar ideal, de lo que debería ser de ese catálogo, yo me voy a desconectar de lo que me pide el cuerpo, de mi ritmo, de mis sensaciones, de lo que me pide a lo mejor esta otra persona, ¿no? Entonces pasamos de vivir una sexualidad que debería ser pues más amable, más auténtica, más lenta, más presente, a eso, como alcanzar algo que alguien nos ha dicho que hay que hacer. Luego el consumo tanto de pornografía como de sexting también tiene efectos secundarios, ¿no? En nuestra sexualidad, impacta. Sí, al final, más allá de esto que decíamos, ¿no? De que hay una pantalla y eso pues puede tener también el olvidarme de que hay otra persona, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que ocurre en la pornografía es que al final se dan, como que vienen a ser estímulos excitantes muy intensos y luego cuando yo tengo unos estímulos reales, ¿no? De estar aquí con una persona, es como que no alcanza lo que mi cerebro se ha acostumbrado, ¿no? Entonces, una de las tantas consecuencias de, por ejemplo, consumir pornografía constantemente es que me aleja de la realidad, de las sensaciones reales, de los estímulos reales y eso, eso lo ve mucho en consulta, ¿no? Que pues afecta mi satisfacción sexual, a mi dificultad para pues, conseguir una erección, una excitación, a sentir placer, ¿no? Entonces, conectado un poco con lo de antes, ¿no? Es como que ponemos el estándar, la referencia, en un lugar que no es real. ¿Cómo podemos evitar la desconexión del cuerpo físico con la inmediatez? Pues mira, la verdad que también unido con lo que hablaba antes, ¿no? Como esta parte del consumismo, de muchas veces también se ve en las apps de citas, ¿no? Como que la inmediatez se ha colado en absolutamente todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y como que queremos todo ya, todo rápido. Y esto
llevado a la sexualidad, es como que queremos orgasmos rápidos, orgasmos fáciles, estímulos intensos, estímulos potentes, ¿no? Y aquí me viene el boom del Satisfyer, ¿no? Que al final fue súper necesario, yo creo que para reivindicar y visibilizar mucho la presencia del clítoris, pero un coste que ha tenido es que, ¿qué pasa? Que con el Satisfyer tú puedes tener un orgasmo en, no sé, 5 segundos. ¿Y qué pasa? Que al final eso es ha sido súper guay para reivindicar que realmente podemos tener orgasmos fáciles, ¿no? Que también de aquí es como, las mujeres tienen orgasmos de manera súper difícil. Es como, no, 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 realmente hay algo que está mal enfocado, ¿no? Pero también como que se ha puesto esta parte como muy consumista, ¿no? De tenerlo todo ya, tenerlo todo rápido, y nos perdemos ahí como un poco lo que decía antes, ¿no? Esa conexión con el cuerpo, con el ritmo lento, con la presencia, ¿no? Entonces para mí una manera, llevado al terreno sexual, de evitar esta desconexión y como reconfigurar un poco todo esto, viene a ser, por ejemplo, llevado a la masturbación. Si yo tengo, pues, quizás una prisa, la veo de manera como muy mecánica, de, pues, yo qué sé, me masturbo ahora porque estoy estresada y como para descargar un momento rápido y ya está. Pues también como intentar vivirlo de una manera como más consciente, de incluso hacerlo a veces como una especie de cita conmigo misma, incluso currarte a lo mejor pues el espacio, ponerte una velita, hacerlo a otro ritmo, probar diferentes, en plan, probar con diferentes manos, diferentes juguetes, diferentes posturas, ¿no? Como eso, que no sea una práctica mecánica y con prisa, sino una oportunidad de conexión contigo, de autodescubrimiento, ¿no? Porque muchas veces también es como que luego queremos que llevado a compartir esa relación sexual con otra persona, como que si esto a lo mejor sea pues de más calidad, con más lentitud, con más presencia, con más placer, pero es como si yo ya he automatizado la masturbación, mi cerebro no va a cambiar tanto el chip, ¿no? Entonces, como que también esa masturbación sea como un terreno de reaprendizaje para nuestro cerebro, para que sepa, ¿no? Como lo que permitirse, el conectar con el sexo, ya sea individual o compartido, del lugar de exploración, de juego, de curiosidad, ¿no? Entonces, creo que ese cambio en la práctica de la masturbación puede suponer un cambio en la manera de yo entender y vivir mi sexualidad. Sí, de hecho, leí el otro día que yo prefiero contrastarlo contigo, ¿no? Con profesionales, que incluso lo que hablabas del Satisfyer, había Ujú. dejado de dar placer con la masturbación del clítoris, como que ya no sentías lo mismo estando como en pareja o incluso ya hasta con el propio Satisfyer estaba costando más llegar. Claro, yo creo que ahí siempre, o sea, creo que entonces es como importante hacer matices, ¿no? Porque creo que también ha servido como un discurso para como invalidar nuestros orgasmos, ¿no? De repente se cuestiona que los orgasmos puedan ser rápidos o solo con un juguete cuando los hemos tenido nosotros, cuando los orgasmos de los hombres nunca se han cuestionado, ¿no? Entonces, creo que hacer ese matiz también es importante, ¿no? Pero luego, sí es cierto, llevado a cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona nuestro cerebro, que ya sea realmente por el succionador, ya sea por la pornografía, si mi cerebro se acostumbra a estímulos muy intensos, que ocurre, por ejemplo, con las dos cosas, porque ningún ser humano es capaz de, como de proporcionarte la estimulación intensa que te proporciona un juguete, pues si yo me acostumbro a eso, mi cerebro va a necesitar esa intensidad que no puedo alcanzar, ¿no? Entonces, realmente, los juguetes son una maravilla. ¿Cuál es la clave? Combinarlo. Al final, usar a veces juguete, a veces tu mano. Dentro de los juguetes, a veces pues hay una estimulación que se llama la estimulación de succión, que es lo que hace pues el succionador de clítoris. Luego hay vibración. Entonces, la clave aquí es diversificar para que el cerebro no se acostumbre a nada y que dentro de diversificar, si el Satisfyer tiene 11 niveles, no usar el 11 sino, ¿no? Y como ir también un poco ahí reeducando y reduciendo, ¿no? Pero sí es cierto eso, que puede ser un coste si tú te acostumbras mucho a, pues un poco lo que decía, ¿no? Tener el orgasmo ya rápido y a tope. Como luego te va a costar tenerlos como con las cosas más reales. Senia, muchísimas gracias por esta charla sobre cibercentro, no, sobre cibercentro, sobre cibersexo, en No me cuentes cuento. Nada, Raquel, muchas gracias a ti, ha sido un placer compartir un ratito.